Hola a todos, bienvenidos a nuestra cuarta clase, a nuestro cuarto encuentro. En esta ocasión quiero aprovechar, antes de presentarles los textos, a mencionarles dos aspectos que creo que son significativos para la cursada. El primero tiene que ver con el trabajo final. He recibido algunas consultas y me parece estupendo que las hagan, y fundamentalmente creo que sirve que las envíen a sujatovich@gmail, porque me llegan antes y entonces puedo responderlas con mayor facilidad. Van a ver que en el plan de trabajo hay una fecha, que creo que es el 27 de abril, o algo así, en el que yo les señalo, les pido un avance, ¿sí? En realidad lo que les estoy planteando ahí no es la entrega de un trabajo, sino más bien que para esa fecha, que es de aquí a un par de semanas, ustedes puedan tener decidido el tema. Es por eso que yo lo que pienso abrir es, para esa clase, un foro en el que ustedes simplemente presenten en 4, 5, 6 líneas qué es lo que quieren hacer. Lo hago para tratar de acompañarlos en la tarea y no dejarlos, ¿sí?, que lo tengan que resolver ustedes sobre la fecha o sobre la finalización del seminario, sin acompañamiento, sin orientación sobre el tema. Nada más. No es que sea una tarea con nota, no es una entrega parcial, un avance, sino más bien mencionar qué aspectos o qué tema o qué cuestión les interesa, y de esa manera poder ayudarlos. Bien, el segundo tema tiene que ver con el foro. La verdad que los aportes están siendo muy interesantes, me pone muy contento. Están realmente realizando una lectura crítica y productiva muy valiosa. Sin embargo, solo algunos han podido participar, y entiendo por las obligaciones y trabajos y demás cuestiones que todos tenemos que hacer. Es por eso que yo esta semana voy a mantener el foro abierto, pero no voy a agregar una nueva consigna, una segunda parte del foro, sino más bien prefiero sostener la misma consigna y darle la oportunidad al resto que participe. ¿De acuerdo? Los que ya lo han hecho también pueden ingresar, y siempre es bienvenido, para dialogar con algún compañero o compañera al respecto de alguna parte del aporte o algún otro elemento que pueda parecer significativo, ¿sí? Ustedes verán que yo hago aportes que en realidad tratan de no incidir en el desarrollo del foro, sino simplemente es mi manera de mostrarles que estoy atento, que los leo y que acompaño la actividad, pero no quiero hacer ningún aporte muy alusivo a la consigna para no condicionar las respuestas. Hechas estas dos aclaraciones, quiero mencionarles algunos aspectos esenciales sobre los textos. El primero, que es el texto de Ojeda, que se llama Del reclame a la publicidad, a ustedes les va a permitir comprender el rol de la publicidad, ¿sí?, en este proceso que estamos empezando a ver, y que en la clase pasada, en el texto de Moyano, creo que quedó más claro respecto a cierta tendencia modernizante de la prensa a comienzos de la década de 1860, y luego cómo a partir de 1880, 1890 ya se transforma en una realidad de casi todos los periódicos y diarios de Buenos Aires. Entonces nosotros podemos decir, bueno, para 1860, 1870, estamos en una etapa, digamos, en relación a la publicidad, de experimentación, ¿sí?, en el que la mayoría de los diarios tiene algunas publicidades, tiene algunos anuncios, pero digamos que en general todavía la lógica de sostenimiento económico viene más por la venta, y a veces por la subvención o el acompañamiento de algún gobierno o figura política. Eso lentamente va a ir cambiando, y ya para 1880, 1890 y 1900, buena parte de los principales diarios, que en nuestro caso sería fundamentalmente La Nación y La Prensa, ya pueden sostenerse por la venta, por la circulación, y también por la importancia que cobra la publicidad, ¿sí? Entonces ahí nos interesa a nosotros ver distintos procesos que ustedes ya han visto, porque los textos y la clase de la semana pasada ya mencionaba dos etapas bien marcadas, es decir, a partir de 1860 cierta consolidación del mercado de prensa de Buenos Aires, y a fines de siglo, las últimas 2 décadas del siglo XIX, una, digamos, complejización más grande respecto a lectores, títulos, ¿sí? Empieza a sentirse un poco los resultados de algunas campañas alfabetizadoras,
por supuesto hay más dinero por el mercado agropecuario, digo, por la venta, ¿sí? A gran escala de las exportaciones en general. También generan compra de maquinaria que permiten otras técnicas de grabado. Digo, empezamos a encontrar ahí lentamente unas publicidades más elaboradas, más próximas a la idea que uno tiene de una campaña publicitaria, una marca, ¿sí? Un producto, y no tanto lo básico, que es lo que nosotros vamos a encontrar en la década del 60 o del 70, que es apenas una, una ilustración con algún comentario, en el mejor de los casos, y no mucho más que eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entiendo que el texto de Moyano y el de Ojeda creo que pueden de alguna manera ir en paralelo, solo que, claro, el de Ojeda aporta sobre un elemento que a veces no está tan tenido en cuenta, pero que es sustancial, que es ni más ni menos que la publicidad como factor para la modernización de la prensa. ¿De acuerdo? En cuanto al texto de Román, sobre Don Quijote, ahí aporta algo también novedoso y significativo para la prensa, que es el humor político. ¿Sí? Nosotros, si hiciéramos una historia meticulosa y minuciosa, encontraríamos algunos seminarios, algunas publicaciones esporádicas durante buena parte de la década del 20, del 30 y del 40, que de alguna manera abordaron el género, aunque en las primeras décadas solamente era una cuestión de verso gauchesco político, o el humor relacionado con la política o con alguna cuestión particular de la vida cotidiana, pero no teniendo, digamos, una subsistencia ni una utilización de la caricatura. ¿Sí? Piensen que la incorporación de la imagen, en este caso no de la fotografía, pero sí de la caricatura, también requería de un conocimiento técnico del dibujo y de cierta economía para poder afrontar el gasto que significaba. Si bien el primer periódico que trabaja el humor político es El Mosquito, que empieza en 1863 y va a durar 30 años, el caso paradigmático de Don Quijote tiene que ver con Eduardo Sojo, su director y el principal caricaturista, digamos, por la enorme significación que va a tener en la política, tanto en términos de darle nombre a las principales figuras. Por ejemplo, es el que creó el nombre o inventó el nombre de Zorro, o sobrenombre de Zorro para Roca, sino también porque va a ser una persona que, a partir de una campaña sostenida en contra de Roca y luego de Juárez Selman, va a lograr un reconocimiento muy significativo de parte de los revolucionarios de 1890. Por lo tanto, nos encontramos frente a una publicación que ya no solo interviene en el espacio público de manera crítica, ácida y muy, por supuesto, muy graciosa, sino que además lleva a la, digamos, arena política aquello que pregona en sus publicaciones. Además va a tener censura, por supuesto va a ir preso, va a tener dificultades para la circulación porque el correo no quería distribuirlo, es decir, verdaderamente es un caso muy valioso para entender el funcionamiento todavía de la prensa, o de alguna manera uno podría pensar que Don Quijote viene a romper ciertas reglas tácitas sobre qué se podía decir y qué no, o cómo decirlo, frente a las dificultades propias de la clase política. Por ejemplo, el hermano de Roca, Tavila Roca, era increíblemente corrupto, pero la mayoría de los medios, teniendo en cuenta que era el hermano, ni más ni menos que una de las figuras políticas de la década del 80 más significativos, había, digamos, cierto reparo para su mención. En cambio, Don Quijote no dejaba jamás de señalar su grado inescrupuloso de proceder, aprovechando, por supuesto, los contactos y la figura de su hermano Roca. Entonces, este segundo texto, si bien no tiene tanta relación, sí es significativo entender, por ejemplo, que no tenía publicidad, ¿no? Y que se mantenía con la venta, con lo cual ya nos empieza a hablar de un espacio público porteño que es capaz de sostener una publicación costosa, como era una que tenía que ver con las caricaturas,
pero que no tenía publicidad, pero que tampoco tenía ningún tipo de apoyo. Entonces imagínense que no había ningún apoyo del gobierno porque lo padecía, y sin embargo pudo subsistir largos años. Eso nos presenta también una especie de fotografía del espacio público porteño y del mercado de prensa que empieza a ser ya autosuficiente para las últimas 2 décadas del siglo XIX. Bien, con estas 2 lecturas nos despedimos un poco de la prensa, empezaremos con otros medios, empezaremos con otras lógicas de reproducción, de consumo y de circulación de información y de entretenimiento. Espero que les hayan resultado atractivos y que sobre todo les permitan a ustedes tener una noción general del desarrollo, del inicio, del desarrollo y de la consolidación de la prensa, sobre todo en Buenos Aires, pero en general replica en el resto del país. Cualquier duda, comentario o sugerencia, por supuesto les pido que me escriban, fundamentalmente a sujatovich@gmail, porque me llega antes y porque de esa manera puedo identificar con quién estoy hablando y cuál es su dificultad y se lo puedo resolver. ¿Sí? Espero que tengan una excelente semana y por supuesto estamos en contacto. Saludos cordiales.